Entonces, en esta otra parte que también la bacteria gram negativo, también tenemos gran cantidad de... Entonces vamos a tratar de agarrar lo más frecuente, ¿no? Y tratar de ver algunas características clínicas y también lo que les interesa, tengo una idea de cómo se trabaja en el laboratorio. Por ejemplo, el grupo de enterobacterias es un grupo bien numeroso. No solamente vamos a tocar algunos. ¿No? Tenemos el grupo 1 de Escherichiae, tienen el género de Escherichia, eso lo vamos a tocar un poco. El Warsiella no lo vamos a tocar porque es raro. Citrobacter, se ve algunos casos en pacientes inmunodeprimidos, infecciones hospitalarias, pero es un poco raro. La Salmonella y Shigella sí, es una infección bien frecuente, esta bacteria produce infecciones bien frecuentes. De este grupo, el género Escherichia, esto ya lo hemos visto. Hay otros que, bueno, que parece que se ha omitido ese slide, en el cual hay grupos de Klebsiella pneumoniae, Enterobacter y Serratia. Son géneros que se consideran normales, pero que en algún momento pueden producir infecciones principalmente dentro de los hospitales, ¿no? ¿Y cuál es la característica fundamental de este tipo de bacterias que se llaman bacterias gram negativas oportunistas? Porque son bastante resistentes a antibióticos. Entonces ese es el problema, son bastante resistentes a antibióticos. Entonces en pacientes hospitalizados, que es la mayoría de sitios donde vamos a trabajar o van a trabajar ustedes. Entonces usualmente este tipo de características de enterobacterias se encuentra en cavidad intestinal del hombre y los animales en forma normal. Son, desde el punto morfológico, bacilos gram negativos, algunos forman cápsulas, algunos flagelos, en el cual son móviles, ¿no? Y otros inmóviles. Y la mayoría, esa es la característica del microscopio que uno lo ve, son palitos de color rosadito, por lo cual se llaman gram negativos. No presentan esporas, pero sí están en gran cantidad, tienen una capacidad de multiplicación asombrosa, por lo cual puede estar en alimentos, en el agua, en el medio ambiente, en el suelo húmedo. Entonces, usualmente tienen un ciclo rápido en el cual van continuamente, nosotros diariamente debemos ingerir millones de enterobacterias en el alimento, ¿eh? Por más cuidado que tengamos. Al menos ahora en verano peor. Es decir, alimentos fríos, ¿no? Digamos una sopa, no nunca vas a encontrar, ¿no? Pero alimentos fríos, un jugo de frutas, helado, el hielo no lo mata, puede tener bacterias de este tipo. Si por ahí la persona que manipula estos alimentos tiene una bacteria patógena, de hecho no va a producir una diarrea. A veces inmediato, a veces no. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es más o menos la característica. Ahora, esta morfología, que lo podemos hacer en el laboratorio, no me puede distinguir una bacteria patógena de una no patógena. Tanto la patógena tiene esta misma morfología. Y estas son las colonias, ¿no? Por ejemplo, utilizamos medios selectivos en el laboratorio, en el cual, como hay gran número de bacterias, principalmente, por ejemplo, cuando hay diarrea, entonces utilizamos medios selectivos. Uno de los más utilizados es el agar McConkey, en el cual la bacteria crece rápidamente. Esas colonias rojas indican un tipo de bacteria que generalmente es normal en las heces. Y se emplea una serie de carbohidratos o proteínas para poder diferenciarlo, porque son gran numerosos, y medios selectivos como el agar McConkey y el agar SS. Agar SS quiere decir agar, salmonella y shigella. Entonces esos medios los empleamos para seleccionar, porque hay tantas bacterias normales, entonces estos medios selectivos me permiten diferenciarlos en el laboratorio para poder estudiarlos, no para poder estudiarlos. Entonces las sospechosas son colonias lactosa negativas que se ven en el laboratorio, puede ser shigella o salmonella. La estructura antigénica también es compleja, o sea, esta bacteria
tienen en su cuerpo unos antígenos llamados somáticos y antígenos de su cápsula, algunos tienen cápsulas, se llaman antígenos capsulares, y muchos, los móviles principalmente, tienen antígenos flagelares. Entonces, como hay, y otra característica de esta bacteria, que mutan mucho, o sea, cambian su característica continuamente. Entonces, la Escherichia coli es una bacteria bien común. Si hacemos un cultivo de ustedes de ese, lo vamos a encontrar en todo, pero varía. Entonces hay subtipos de esta Escherichia coli que pueden ser un cuadro de diarrea, y ahora se han clasificado varios tipos, ¿no? Entonces se clasifican, o en el laboratorio especializado lo codifican por números, ¿no? Antígeno O55, K5, H21. O sea, determina un serotipo que puede ser causado por ejemplo, hay cepas llamadas de Escherichia coli nefritoxénica, o sea, que producen infecciones de pielonefritis. Entonces hay serotipos así que se conocen como que causan la pielonefritis, una infección breve frecuente que vamos a ver. Entonces esa es la estructura más o menos de los gram negativos. Presenta una estructura, un cuerpo bacteriano, una pared. Esta pared que ven ahí blanquito es muy importante porque tiene un componente que se le llama lipopolisacárido, ¿no? En el cual se le considera como una endotoxina. Quiere decir que cuando el paciente puede tener una infección en el hospital, en la sangre, esta bacteria, y le damos gran cantidad de antibióticos, lo matamos a la bacteria. Si la infección sigue o su aparato inmunológico no responde a la infección, como hay un paciente pues muy venido a menos en cuanto a su inmunidad, o tiene una enfermedad de fondo muy grave, como una diabetes, entonces, por más antibióticos que le demos, llega un momento en que, como hay gran cantidad, esta parte, este liposacárido, queda y funciona como una endotoxina. Esa endotoxina se altera completamente, vamos a ver algunas funciones en el cual puede llegar, solamente por esa endotoxina, puede llegar a una shock endotóxico, también de tipo ya no regresivo. O sea que ya no hay nada que hacer en esos casos, por más antibióticos que le sea. Entonces, como toda bacteria, también produce una serie de enzimas y toxinas. La mayoría produce colicina. Colicinas son especies de antibióticos que producen la misma bacteria, pero que impiden el crecimiento de otra bacteria. Por ejemplo, nosotros tenemos como flora normal la Escherichia coli, una de ellas. Entonces esta bacteria produce para impedir que otras bacterias invadan. Cuando comemos alimentos, ¿no?, invadan otra bacteria, entonces generalmente se crea una flora casi perenne, ¿no? Y esto es lo que le decía, posee polisacáridos complejos llamados endotoxinas que tienen efectos fisiopatológicos en el hueso. O sea, si están en gran cantidad, producen fiebre, leucopenia, disminución de glóbulos blancos principalmente, hipotensión, en los casos ya más graves, acidosis metabólica, muerte y disfunción orgánica múltiple. También produce, no le he puesto ahí, puede producir la coagulación intramuscular discriminada. O sea, entonces este es un paciente que esté hospitalizado, digamos, por cualquier tipo de causa, y entonces tiene una infección en el hospital. Entonces ustedes piden una muestra de sangre y se aísla, por ejemplo, por decir la coli, un paciente, digamos, que tiene un cáncer avanzado o que es un paciente diabético, pero descompensado. Entonces estos pacientes delicados se le da tratamiento como es lógico, tratar de combatir la infección, ¿no? Normalmente de acuerdo al antibiograma, etcétera, se le da el tratamiento adecuado. Algunos responden, pero algunos no, por más antibióticos vamos a darle, agregarlo, a veces se le da 2, 3 antibióticos. Entonces la estructura de este liposacárido permanece. Entonces,
ese lipopolisacárido endotoxina desencadena, ¿no?, ya el cuadro de shock séptico. ¿Cómo lo notamos? Paciente piel fría, o niñito, piel fría, ¿no? Equimosis, petequia. Entonces, ¿por qué? Por la población intramuscular diseminada. Se forman microtrombos a todo nivel, entonces el paciente comienza a tener. Si usted tiene ese caso y hay hipotensión también, diagnóstico shock séptico, ya no se recupera. Por más antibióticos usted le den, porque ya no es la bacteria, sino esta estructura que no le va a dar nada del antibiótico. O sea, estos tipos de shock séptico ya son irreversibles. No podemos hacer nada, ya se muere el paciente. Entonces vamos a ver algunas características de algunas bacterias de este género. Tenemos el género Escherichia, es un miembro de la flora normal intestinal, y algunos tipos o cepas producen infecciones extraintestinal, como pielonefritis, neumonía, meningitis, sepsis. Estos últimos generalmente pacientes hospitalizados. Por mutación aparecen cepas enterotoxigénicas que producen cuadros de diarrea de tipo acuoso. Entonces, algunas viran o mutan, y estas bacterias, que se llaman Escherichia coli enterotoxigénica, producen una enterotoxina, que usualmente va a producir un cuadro de diarrea, usualmente, como cualquier tipo de diarrea producida por enterotoxina, no está la bacteria ahí, está en el alimento nada más, y produce una diarrea que generalmente se cura en 24 horas. Usualmente le llamamos diarrea del viajero, porque generalmente vienen turistas, comen un alimento que a nosotros no nos hace nada, pero ellos, digamos, la toxina la ha afectado, y entonces se produce el cuadro. En el caso de la pielonefritis, la mayoría de infecciones que encontramos en mujeres especialmente, casi el 90-95% como causa la Escherichia coli. No es una infección bien frecuente en las mujeres principalmente, y en la etapa del embarazo es donde más se encuentra. Entonces, esta bacteria ha mutado bastante y hay varios tipos. Hay una Escherichia coli enteroinvasiva que produce diarrea con moco y sangre. Acá la bacteria se comporta como una chiguela. Acá si se mete en el epitelio, destruye el epitelio, forma microabscesos, entonces por eso se forma diarrea con pus, con sangre también, ¿no? La Escherichia coli enteropatógena, frecuente en niños menores de 1 año, en cunas hospitalarias. Esto se ve frecuentemente en hospitales. Escherichia coli enterohemorrágica, que producen hemorragias con síndrome urémico. Se ve, no se ve, hasta ahora no se ha visto en nuestros medios. En Estados Unidos, generalmente por ingesta de carne, generalmente hamburguesas mal cocidas, entonces, generalmente de origen animal. Entonces, produce un cuadro entero hemorrágico, sí, con verdadera hemorragia, y síndromes urémicos que afectan el riñón. Entonces puede producir una alta mortalidad. Y la Escherichia coli enteroagregativa asociada a diarreas persistentes, principalmente en niños, que tampoco lo hemos visto acá. Nosotros hemos visto la enterotoxigénica, la enteroinvasiva y la enteropatógena. Generalmente, como la colonia es bien parecida a cualquier coli, usualmente se utilizan anticuerpos específicos para detectar este tipo de bacterias. Entonces son anticuerpos que dicen anticuerpos específicos para cada tipo de bacteria, ¿no? Solamente que son un poco caros y en el laboratorio a veces se acaban y el ministerio no nos compra, ¿no? Entonces a veces se nos escapan mucho este diagnóstico. Pero en general todas estas infecciones de estas coli son tratables, no reciben tratamiento. Entonces tenemos el género Salmonella bien conocido, ¿no? Existen muchas especies de animales que se encuentran en animales y en el hombre. Son capaces de invadir tejidos extraintestinal, causando fiebres entéricas, la más severa, la conocida, la fiebre tifoidea. Entonces, hay especies humanas, exclusivamente del ser humano, y hay especies de animal que nos pueden afectar. Entonces, la especie humana
La más conocida es la Salmonella typhi y la Salmonella paratyphi A y B. Son las que son exclusivamente del hombre. Y especies animales como la Salmonella enteritidis con múltiples serotipos, pero que pueden afectar al hombre, ¿no? ¿Cuáles son determinantes de su patogenicidad? Invasividad, o sea, su multiplicación y penetración en tejidos, sus antígenos de superficie que le permiten eludir, digamos, la fagocitosis, presencia de la endotoxina que les hablaba que está en la pared, y algunos que producen enterotoxina. Infección clínica, debido indudablemente lo más común a la ingesta de alimentos contaminados con esta bacteria, ¿no? Usualmente se puede diferenciar clínicamente una infección por las bacterias patógenas, humanas exclusivamente, y las que son de animales. Eso vamos a ver la diferencia. Se puede diferenciar perfectamente. En la Salmonella typhi, como le decía en el caso de patogenicidad, se da también un tipo de portador sano humano. Entonces, como es una bacteria exclusivamente humana, hay personas que ingresan la bacteria, pero no produce enfermedad, pero quedan dentro de su organismo. Usualmente ingresan a la sangre igualmente, se localizan en algunos órganos, y luego se quedan prácticamente en el hígado y se eliminan por la bilis. Realmente se localizan a nivel de la vesícula biliar. Y entonces son los pacientes que son la fuente de infección, porque como lo eliminan con las heces, van a infectar a otros pacientes, ¿no? Entonces ese es el mecanismo. Entonces es un paciente que elimina sus heces del medio ambiente, contamina alimentos y ingresa por esa vía generalmente a otro huésped, ¿no? La bacteria. Pero es importante ese portador sano. En cambio, la salmonelosis por alimentos usualmente es bastante común, principalmente de esto ya la salmonela de animales, en carnes enlatadas, huevos o verduras. Y es importante la dosis infecciosa. O sea, el alimento contaminado, por ejemplo, usualmente es bien frecuente que escuchemos que hay una fiesta, una parrillada de un pueblo, etcétera, en el cual al día siguiente todo el mundo está en el hospital con deshidratación, ¿no? Y una intoxicación alimenticia. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que como sucede en estas fiestas, el pollo lo calientan bien, el pollo no es el problema, sino la ensalada o la mayonesa. Como es crudo, si por ahí hay un portador una mosca o un ratoncito por ahí que contamina el alimento con la salmonela de los animales, ahí se reproduce la bacteria, no descompone el alimento, entonces uno tranquilamente está ingiriendo. Entonces esta bacteria, como ya a nivel intestinal se multiplica rápidamente y produce esa toxina, después de la polla al día siguiente, o a veces algunos se han comido bastante, ¿no? En la noche ya están con problemas de náusea, diarrea y diarreas acuosas abundantes. Entonces, todo lo de la fiesta, o la mayoría, va al hospital. Simplemente le ponen su suero, le hidratan, le dan su tratamiento antibiótico y al siguiente ya está normal. O sea, es una bacteria que solamente se localiza a nivel intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la gastroenteritis. Pero, esa es la gastroenterocolitis, ¿no? Infección real en el intestino después de 18 horas de ingesta del alimento, diarrea, fiebre y dolor abdominal. Claro. Pero en algunos tipos de pacientes, en los otros tipos de bacterias se produce septicemia, en el cual sí la bacteria penetra a nivel intestinal y ya se localiza en la sangre. Ahí es el problema. Entonces, produce fiebre, escalofríos, anorexia y anemia. Y puede complicarse con neumonía, abscesos, meningitis
Y no hay, ojo, no hay gastroenterocolitis. O sea, esos casos de la salmonela exclusiva del hombre tiene la particularidad de penetrar a nivel intestinal y localizarse en órganos, producir cuadros graves, a veces mortales, felizmente ya no porque hay tratamiento antibiótico, y no produce diarrea. ¿Se encuentra? O sea, esa es la diferencia fundamental. Entonces la fiebre tifoidea, que por la salmonela tifus, y las fiebres entéricas, la tasa de infección, esto de la tasa de infección también es importante. O sea, el alimento puede tener una cantidad mínima de la bacteria patógena. Por ejemplo, si ustedes no son muy comelones, comen la mayonesa un poquito y no está muy concentrada la bacteria, entonces, y encima toman algo caliente, la acidez del estómago mata todas esas bacterias y no se enferman, porque no todos los que dan a la posada se enferman, pero en cambio los que ingieren gran cantidad, les gusta comer mucho, entonces además de que hay cantidad, hay gran cantidad concentrada de la bacteria. Entonces la bacteria tiene que concentrarse en más o menos 10 a la quinta, 10 a la 9. O sea, tiene que tener en 1 gramo de alimento más de 1 millón de bacterias. Se encuentra bien concentrado, tiene que estar. Si es menor, el ácido del estómago la mata. ¿Se cuenta? Entonces nosotros nos tenemos nuestra defensa también. En el caso de la tifoidea, acá sí, el paciente comienza, es importante acá el periodo de incubación, es de 15 días o más. O sea, ustedes ingieren un alimento con la bacteria y no se enferman al día siguiente como la otra. Si no, puede durar 15, en algunos casos el libro dice hasta 30 días. O sea, usted no tiene ningún síntoma y recién a los 15 o 30 días comienza a tener fiebre, malestar. ¿Por qué? Porque la bacteria ingresa, como es patógena, le decía que tiene unas fimbrias especiales y tiene que penetrar a la célula epitelial intestinal, penetrar, y luego en la submucosa es atacada por fagocitos. Entonces, hay una primera defensa, hay una lucha. Entonces esos fagocitos la bacteria vence porque tiene una cápsula y se reproduce y luego invade la sangre y se localiza primero en hígado, vaso, médula ósea. A partir de ahí ya se va reproduciendo en gran cantidad y luego ya pasa a la sangre y ahí se da la fiebre. Entonces nosotros, en ese momento que tiene la fiebre, hay casos, letargo, malestar general, dolores generalizados, etcétera. Yo puedo aislar la bacteria punzando al paciente sangre y obtengo la sangre y lo inoculo en los medios de cultivo y se aísla la bacteria. Y hago diagnóstico de la fiebre tifoidea causada por la salmonela tifus, ¿no? Es fácil de diagnosticar, no hay problema, ¿no? Entonces esa es la característica, ¿no? Que es, y estas complicaciones que ya no se ven porque ahora hay tratamiento, entonces y se hace el diagnóstico y tiene tratamiento, ¿no? Antes había, cuando no, en la era preantibiótica, había perforaciones intestinales, hemorragia, colecistitis y neumonía. O sea, esos casos ya no se ve, ya hay tratamiento, no se ve esas complicaciones. Obviamente se morían con esas complicaciones, ¿no? Como es lógico. Perforación intestinal no era un solo sitio, sino múltiple, ¿no? Eso es lo que se producía en este tipo de pacientes. El género Shigella, a pesar de que es patógeno, por si acaso la salmonela se usa mucho el clorafenicol, ¿no? Pero ahora ya hay tantos antibióticos porque el clorafenicol es un poco tóxico, ¿no? Realmente se utiliza los derivados de la quinolona, ¿no? Ciprofloxacina, ¿no? Todos los derivados que hay. Se cura rápidamente. El género Shigella, a pesar de ser patógeno, está limitado a nivel intestinal. O sea, a pesar de ser un patógeno humano nada más y en algunos monos. Entonces la Shigella produce su efecto patológico a nivel intestinal, principalmente en el colon. Y produce la llamada disentería bacilar. ¿Por qué? Porque produce dolor, pujo, tenesmo y
gran cantidad de heces con moco y sangre. No es clásico, al menos en verano, ¿no? Alimentos contaminados no produce principalmente los que van a la playa. Entonces el efecto patológico, invasión del epitelio, se produce microabscesos. Y la clínica, moco y sangre. En otros países que como tienen pocos casos, en países desarrollados, el diagnóstico de la shigella a veces solamente lo hidratan, pero en estos medios no es posible, al menos si es un niñito, como tenemos una alta tasa de desnutrición, como ustedes saben, entonces los niñitos, además de la diarrea, tienen deshidratación, los pacientes pueden morir. Entonces, además de la deshidratación, hay que darle tratamiento antibiótico, ¿no? En nuestros medios sí se trata. Entonces, el diagnóstico microbiológico, generalmente estas infecciones de tipo intestinal, se hace por medio de corpo cultivo. Generalmente se hace la muestra de heces fresca que se debe procesar. Se hace en Escherichia coli y otras enterobacterias. Hemocultivo solamente en la Salmonella typhi y las Paratyphi. Igualmente se utiliza un C bioquímico para identificación del género y el diagnóstico serológico por medio de antisueros para ver las diferentes especies. No, eso ya el laboratorio. Acá le he quitado un poquito el laboratorio porque es muy largo para. Pero hay medios de cultivo, igual como el anterior, selectivos, hay series bioquímicas para diferenciarlo. Entonces, el laboratorio es bien especializado, no hay problema de diagnóstico de la cepa. Igualmente se hace antibiograma. El Yersinia pestis, que pertenece a este grupo de enterobacterias, es un bacilo gram negativo ovalado, que a pesar de que está en el grupo de enterobacterias, propiamente no tiene una característica de bacteria que puede tener a nivel intestinal, sino va a producir una serie de características cuya etiología generalmente es zoonótica, o sea, generalmente es de animales que pasa al hombre. La bacteria tiene algunas características de crecimiento rápido, usualmente temperatura óptima de crecimiento, las colonias son pequeñas a las 24 horas, y la variedad salvaje se debe a la variedad que produce la peste bubónica, especialmente tiene un antígeno B y W, y tiene una proteína antifagocítica, coagulasa y endotoxina también tiene esta bacteria. Entonces, ¿cómo ingresa esta bacteria? Reservorio, los roedores silvestres, ¿no? Y hay un vector. Entonces se dan dos alternativas, que usualmente los roedores salvajes de zonas selváticas tienen la bacteria en forma latente. Entonces hay una pulga que le transmite, que es la Genocilla chop, pica a estos ratas o ratones y pasan luego a las ratas urbanas. Luego las ratas urbanas se enferman y luego, como generalmente hay una gran mortalidad tanto de las ratas silvestres como las ratas urbanas, o sea, ya la bacteria mata a estas especies, el hombre ocasionalmente es picado por una pulga y se puede transmitir. El problema del hombre, vamos a ver, que tiene algunas características. Entonces el problema es el vector. Entonces se alimenta la pulga de un roedor infectado, la bacteria se multiplica en el intestino del vector, en este caso la pulga, y por la coagulasa que le decía, esa enzima se coagula la sangre, bloquea el ventrículo, de modo que el mismo vector no puede pasar la sangre. Y entonces, al picar a otro roedor o al hombre, regurgita su sangre al momento de picar, y la sangre es la que tiene la bacteria. Entra indudablemente al torrente sanguíneo. Indudablemente que va a depender de esta enfermedad. Se llama peste bubónica, ¿no?
es una infección de roedores salvajes que ocurre lamentablemente solamente en países subdesarrollados, India, África y Sudamérica. Pero antes, esto se extendió, como ustedes saben, había antes una pandemia, la llamaban peste negra, que mató millones de personas a nivel de Europa, Asia, en el cual se fue extendiendo. No se conocía el mecanismo de infección, entonces era un castigo de Dios. Morían millones, ¿no? Entonces, hasta que se conoció el mecanismo de transmisión, entonces, ¿qué cosas hizo? Se cortó, ¿no?, epidemiológicamente la cadena de transmisión. ¿Cuál era la cadena de transmisión? La pulga. Entonces, el único que se controla, pues no se puede eliminar toda la población de roedores salvajes, ¿no? Entonces, se ve, van grupos epidemiológicos a esas zonas que antes biólogos, y se ve que hay una zona donde hay muerte en la naturaleza de roedores que se están muriendo. Entonces rápidamente lo cortan, dedeticizando para que la pulga ya no llegue a las zonas urbanas. De esa forma ya se controla. Países desarrollados ya lo han eliminado, pero nosotros tenemos focos todavía en la zona de la selva, de la parte norte, tenemos algunos todavía focos, ¿no? Entonces, lo que se produce son episodios. Episodios quiere decir epidemias en animales. O sea, en los animales muertos, en lugar de decir epidemia, pues epidemia del hombre. Y episodios son en animales. Son intermitentes, ¿no? Con una mortalidad muy alta, se extienden a ratas urbanas y luego al hombre. No se dispone de vacunas, pero la inmunidad es relativa. Esto de la vacuna en los bacilos gram negativos no funciona bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay vacunas para la Salmonella Typhi, también se prepararon, pero no son muy efectivas. ¿Por qué? Porque la bacteria es muy compleja. Para que sea una buena vacuna, mientras menos compleja es el microorganismo, es mejor. Por ejemplo, los virus, por eso hay gran cantidad de vacunas contra virus, excepto en algunos que van a ver seguro en literatura, en VIH, que es imposible la vacuna, hasta ahora, ¿no? Pero en bacterias, ya en este tipo complejo, como es la Yersinia pestis, la vacuna se prepara generalmente con cepas muertas. Entonces se inocula para estimular la inmunidad. Pero esa inmunidad es pobre, o sea, no hay gran cantidad de anticuerpos para protegerle de otra posible infección. Y entonces dura solamente 6 meses o 1 año máximo. Entonces no es muy protectora. Igualmente la Yersinia pestis es casos que se presentan esporádicos, se tiene que tratar inmediatamente, porque ¿cuál es el problema de la Yersinia pestis en países subdesarrollados, ¿no? África, Asia, en el cual cuando se da en el humano la peste bubónica, o sea, se afecta principalmente el ganglio de la ingle, ustedes saben, entonces se forma un tremendo un ganglio inflamado, se necrosa y eso se llama bubón, pues de ahí viene la peste bubónica. Entonces la mayoría, si la persona está bien en su inmunidad, ahí se detiene. Pero si no, el paciente anciano o niños no lo detiene ahí, la bacteria pasa a la sangre y entonces produce una neumonía que realmente mata al paciente. Pero la neumonía, la transmisión ya se da de persona a persona por la tos. Entonces por eso es que se extiende rápidamente de persona a persona. Ya no es la pulga, no solamente, sino de persona a persona. Entonces hay un libro, bueno, ya los alumnos de pregrado y a veces los médicos, a veces no tenemos que leer mucho novelas, ¿no? A veces no nos damos tiempo, a veces la televisión nos absorbe un poco, pero hay un libro que se llama La peste, de un autor francés. Entonces ahí relata cómo antes de la era preantibiótica, cómo se producía todo el cuadro, describe todo el cuadro etiológico, ¿no? Ratas que veía él muertas y de repente presentaban un caso. Entonces, ¿qué hacían? Como ya conocían las características de la peste, entonces, ¿qué hacían? Se producía el aislamiento de una población, para que no salgan. Me ponían el ejército, quería salir, lo mataban, para que no se extienda, y era lógico.
la única forma de detener. Entonces el aislamiento de las personas infectadas. Entonces eso es lo que se tiende, ¿no? a prevenir, como ya se conoce la cadena, de prevenir más que curar, ¿no? Porque, por el tipo de extensión grave que se presenta. Luego, algunas palabras nada más del género Viverronensiae, que nosotros, como ustedes saben, hace un poco de años tuvimos una verdadera epidemia de cólera, ¿no? En este caso el vibrio. El vibrio cholerae que producía la enfermedad de cólera. Entonces actualmente estamos alerta, o sea, nuestros laboratorios siempre hay un medio especial para este microbio para tratar de detectarlo. Entonces casos de diarrea, ¿no? Ya todos los laboratorios tienen ese medio especial, entonces si se detecta, ¿no? Rápidamente se avisa porque hay el peligro, dadas nuestras condiciones socioeconómicas todavía que no se cumplen en cuanto a agua y desagüe, entonces se presenta, ¿no? Pero está constituida también por bacilos gram negativos, móviles e inmóviles, pero hay varios tipos. Y una de las características es que son bastante resistentes al cloruro de sodio. Entonces se puede diferenciar algunos tipos porque crecen en presencia de alta concentración de cloruro de sodio, son los haloresistentes. Y la el vibrio cholerae precisamente no es una bacteria que crezca en alta concentración de cloruro de sodio, sino crece en agua limpia sin cloruro de sodio. O sea, por eso es que se puede mantener la epidemia en ríos y lagos que no se presentan, ¿no? En la época de Fujimori, que fue que se presentó los cuadros, se creía de que eran los pescados que transmiten. Eso nos prohibieron un año comer pescado. Pero después se dio de que, como eran otras bacterias bien parecidas al vibrio, y se aisló del pescado, entonces lo vieron igualito, entonces del vibrio. Hasta que allá vino unos sueros especiales, igual como ahora el HN1, ¿no? Del virus de la gripe. Solamente detectaban que era una cepa de influenza, porque le faltaba un reactivo. Entonces, recién cuando había un reactivo ya se podía notar que era una cepa H1N1, que es la especie, ¿no? Que está produciendo la epidemia. Entonces, a nosotros nos faltaba también ese suero, y ya cuando trajeron, se pudo demostrar que ese vibrio del pescado no era el causante de la diarrea, entonces ya todos podían volver a comer pescado, porque tuvimos como unos meses sin nada, de ceviche, nada, ¿no? Nadie tenía temor. Bueno, entonces la mayoría se encuentran de estos microorganismos en ecosistemas marinos y fluviales. La mayoría son bacterias móviles porque tienen un flagelo, pueden crecer en cualquier medio de cultivo y usualmente tienen características bioquímicas. La cepa patógena que nosotros conocemos generalmente respondía a un vibrio estático, que es un disco que se llama O129. Entonces permite diferenciar estos gram negativos de las enterobacterias. Entonces es la característica morfológica, una bacteria en coma con un solo flagelo polar que le da gran movilidad. Diferenciación. Igual se emplea una serie de pruebas bioquímicas para diferenciar los diferentes vibrios entre sí. La patología fundamental de esta bacteria es que la misma bacteria tiene una alta reproducción a nivel intestinal, pero no produce lesión de la pared intestinal, no produce mucosidad ni sangre, sino produce una potente enterotoxina. Entonces la enterotoxina, como está en gran cantidad, tiene gran cantidad de enterotoxina que se combina o bloquea todo el sistema de bomba de sodio que tenemos, que normalmente de absorción de líquidos que tenemos normalmente, que cuando tenemos sed tomamos líquido, pues no sé, pero no tomamos líquido hasta que se nos quita la sed.
Entonces en estos pacientes está roto ese equilibrio. Entonces los electrolitos que se eliminan jalan el agua, no solamente la que está tomando, sino intracelular. Y tal es la rapidez que cuando se apareció la epidemia se morían jóvenes. Porque nosotros generalmente antes de la presencia de cólera, porque cólera ha habido hace mucho tiempo, ya el médico se olvidó de un paciente con cólera. Nosotros sí tenemos pacientes deshidratados, generalmente son los niños. Los niños se pueden morir por deshidratación, entonces tenemos niños deshidratados rápidamente en su seroterapia, ¿no? Entonces se salva antes que el antibiótico. Pero estos pacientes, como venían cuadros de diarrea, dicen, bueno, es una diarrea de adulto, no hay problema, lo teníamos ahí, pues se morían ahí esperando. La diarrea era incontrolable, náuseas, vómitos, y se morían. Entonces rápidamente dicen, no es una diarrea cualquiera, ¿no? Entonces rápidamente la capacidad del médico peruano pensó antes en el cuadro clínico del cólera, entonces comenzó a utilizar rehidratación a todo el mundo, ¿no? Y se salvaron mucho. Que en otros países la alta mortalidad fue mayor, en cambio acá se controló muy bien. Entonces el comienzo repentino con diarrea acuosa y profusa, vómitos ocasionales, la deshidratación rápida, ese es el problema. Entonces produce acidosis, indudablemente acidosis metabólica, colapso circulatorio. En algunos casos podía haber una infección asintomática. Entonces, cuando veo la epidemia en una familia de 10, por ejemplo, se enfermaban graves, generalmente 3, por ejemplo, el niño o un adulto mayor, que era lo que iban al hospital. Otro grupo, digamos, de 3, solamente tenía una diarrea, ¿no? Y había un grupo que no tenía nada, ni una molestia. Ese era el problema, que se quedaban como portadores sanos. Entonces, ¿qué sucedió? Justamente en verano, en esta época apareció en febrero, por ahí. Entonces, las personas que no tenían sano, y como tenemos una gran población, indudablemente de la sierra, que va a visitar a sus parientes en Cajamarca, etcétera, y entonces llevaba pues el microbio, y como allá no tienen dónde defecan en el medio ambiente, contaminó todos los ríos, y se extendió toda la epidemia a nivel de la sierra y luego la selva. Entonces fue una epidemia prácticamente total. Entonces el gobierno rápidamente reaccionó y las medidas eran simples, ¿no? Lavado de manos, hervir todo lo que se ingería, ¿no? Y control discreto. Si tenían pozos sépticos, se usaron desinfectantes. Entonces con eso se controló, porque era el problema que se difundió rápidamente, ¿no? Se considera que el reservorio es el hombre, porque es una bacteria exclusivamente del hombre, no da en animales. Entonces el reservorio es el hombre, pero no puede mantenerse mucho tiempo tampoco. Entonces, ¿de dónde viene la presencia de epidemia? Se ha observado, dicen, en Estados Unidos y Australia, que puede haber presencia de reservorio en el ambiente, especialmente en lagos profundos, parece que se sedimenta y queda latente. Entonces puede ser que queden ahí, en algún momento se altera, digamos, el clima, porque muchos le echaron culpa al fenómeno del Niño, y puede ser, ¿no? Ese tipo de alteración climática. Entonces lo principal, normalmente la fuente de infección, la ingestión de agua contaminada o con heces o vómitos, y normalmente también en menor medida heces de portadores, o transmitidas por diferentes vías, por manos sucias, moscas. En nosotros se pudo determinar el organismo, la variedad del Vibrio cholerae, el TOR, como uno que puede persistir largo tiempo en el medio ambiente. Por lo demás, cuando había este tipo de infecciones se producía un tratamiento, indudablemente antibiótico, ¿no? Fácil de tratar y fácil de controlar. Entonces, si conoce bien, no la epidemiología, entonces, paciente, ¿cuál es la forma de morir? La deshidratación, entonces rápidamente su suero, ¿no? En gran cantidad, ¿no? Luego tenemos algunos, como le digo, no, ya me falta poquito, ya está ahí en la hora. 2 o 3 palabras sobre el género Pseudomonas, porque
Hay otra bacteria que no vamos a tratar, la Brucela, que felizmente tenemos ya pocos casos de brucelosis, porque la principal transmisión es el queso pasteurizado. El famoso queso serrano, ahora ya todos comemos queso pasteurizado, ya no hay problema. Principal fuente de infección de la brucela. ¿Qué tiene otra característica? Se confunde mucho con la fiebre tifoidea, y siempre los médicos hacían el diagnóstico de diferenciar entre brucelosis y fiebre tifoidea. Tiene su característica cada uno, que podríamos comentarlo, pero es muy largo allá. Bueno, entonces, el género Pseudomonas sí es importante porque es un bacilo gram negativo, igual que nosotros, solamente que tiene un pigmento. Y es una bacteria del medio ambiente. Quizás nosotros, de repente, alguno es portador de esta bacteria y no les pasa nada. Es una bacteria oportunista, patógena oportunista. Entonces, ¿cuál es el problema? Esta bacteria puede ser asociada a infecciones en algunas zonas húmedas del cuerpo, principalmente axila, oído, en la zona alrededor del ano, en pacientes indudablemente con cierto descuido, generalmente. Pero puede originar, y normalmente cuando hay alteración de las defensas normales del huésped, en quemaduras graves, por ejemplo, ¿no? Puede producir infecciones. En algunos casos puede producir, principalmente en piscina, porque es una bacteria bien necesita aire para su producción. Entonces puede estar en medio líquido. Entonces cuando nosotros nadamos en lagos a veces, puede introducirse en el oído y producir otitis, ¿no? Y lo importante es que es bastante resistente a antibióticos, bien resistente a los antibióticos. Ese es el problema.